Buenos días, chicos. En este video vamos a aprender por qué se forman los enlaces, para qué se forman los enlaces, qué es lo que se obtiene al formar un enlace, etc. Bienvenidos al video de enlaces. Los enlaces químicos se forman por lo siguiente. Los átomos están buscando su estado más estable, un estado de menor energía. Entonces se empezó a estudiar qué era lo que daba estabilidad a los átomos. Y llamaron la atención la columna, el grupo número 18 que está en café, de los gases nobles, que ellos no reaccionaban con nada, lo que significaba que eran estables. ¿Qué es lo que tenía internamente en su estructura que los hacía ser estables? Pues vieron que tenían su capa de valencia, que ya vimos de qué se trataba en los videos anteriores, su capa de valencia llena. En el caso del helio, llena es con 2 electrones. Y en el caso del neón, argón, critón, todos los que siguen ahí tenían 8 electrones de valencia. Entonces llegaron a la conclusión que eso es lo que les daba estabilidad a los átomos y que por eso ellos no reaccionaban. Entonces todos los átomos de otros elementos que están en el mismo nivel que el helio, ejemplo el hidrógeno, trata de imitar al helio teniendo 2 electrones en su capa de valencia para ser estable. El litio, el berilio, el boro, el carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor tratan de imitar al neón para ser estables. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso se forman los enlaces, tratando de buscar la estabilidad. Y lo más importante es lo que hay que decir aquí, que a la hora de que los átomos se unen, recuerden que un átomo tiene muchos electrones, pero no todos los electrones son los que quiere negociar a la hora de hacer un enlace. Los únicos electrones que negocia son los electrones de valencia, los que están en la capa más externa del átomo. Ahora, dijimos claramente que un átomo es eléctricamente neutro, tiene el mismo número de protones en el núcleo que de electrones negativos en la periferia y que por lo tanto el mismo número de protones y de electrones automáticamente me dice que es neutro. ¿De acuerdo? Entonces normalmente un átomo es neutro en su estado natural, pero resulta que en un momento dado los electrones pueden ganarse o pueden perderse. En el momento que se gana electrones, se ganan cargas negativas y por lo tanto el átomo ya no es eléctricamente neutro, ya tiene más cargas negativas que positivas. O hay ocasiones donde los electrones se pierden y en ese momento hay más cargas positivas que negativas. De cualquier forma, cuando ya no es neutro, ya se supone que ya tiene una carga más positiva o negativa o menos o lo que fuera, en ese momento ya hablamos de un ion. Es el átomo que ya tiene carga eléctrica, ya no es neutro. Veamos el ejemplo del sodio. El sodio tiene 11 protones en el núcleo y 11 electrones en la periferia. Pero recordemos que el sodio está en el grupo 1, lo que significa que tiene un electrón de valencia y es el único que negocia. Vamos a suponer, observen la imagen, que el sodio, si regala ese electrón de valencia que tiene allá un 1, ¿qué le pasa? Pues automáticamente se queda abajo con 8 electrones y entonces dice, perfecto, yo regalo ese electrón de valencia y quedo estable porque me quedo con 8 electrones en la capa. Por lo tanto, en ese momento que él regala ese electrón, ya solo tiene 10 y entonces su carga neta ya es positiva. ¿Por qué? Porque al perder un electrón se queda con un protón de más. En este caso, cuando esa carga es positiva, decimos que es un catión. Veamos el ejemplo del cloro. El cloro está en la familia, en el grupo 17, lo que significa que tiene 7 electrones en su capa de valencia. Entonces, él, al tener 7 electrones, le falta uno para completar el octeto. Entonces, él está buscando la necesidad de robar un electrón. Cuando lo logre, ya va a tener 17 protones y 18 electrones. Es decir, que va a tener una carga, un electrón de más, lo que le va a hacer tener una carga
negativa. Y en este caso que ganó electrones, ganó carga negativa, se llama anión. Hay ion catión, carga positiva, y ion anión, carga negativa. Ahora, esos iones pueden ser monoatómicos o poliatómicos. Si ustedes observan la tablita de arriba, son puros iones monoatómicos, es decir, de un solo átomo. Pero si observan la tablita de abajo, tenemos iones poliatómicos, están formados de varios átomos. ¿Y cómo me doy cuenta que es un ion? Porque estoy viendo, por ejemplo, hierro, su símbolo con un 2 más. En ese momento me está diciendo que es un catión y que tiene 2 protones de más, es decir, que perdió 2 electrones. ¿De acuerdo? Pero vemos, por ejemplo, el cloro que tiene ahí arriba Cl menos. Quiere decir que en ese momento él ganó un electrón, tiene un electrón de más. Y abajo, como les digo, tenemos iones poliatómicos como el ion acetato, bicarbonato, y vean cómo está la fórmula, el ion amonio, y al final tiene uno más. Quiere decir que tiene un protón de más cuando se unieron. ¿De acuerdo? Nada más para que recordemos que puede haber monoatómicos y poliatómicos. Ahora sí, vamos a entrar a los enlaces. Los enlaces dijimos que se forman, ¿por qué? Porque los átomos son inestables, entonces ya se dieron cuenta que para ser estables necesitan cumplir con las reglas del octeto, excepto el hidrógeno y el helio, que ellos con 2 electrones son estables, y eso les hace formar enlaces, es lo que los busca. Ahora yo puedo tener dos tipos de enlaces, los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. En los enlaces iónicos, como su nombre lo dice, se pierden y ganan electrones, se forman iones, por eso es un enlace iónico. Y normalmente ocurre entre un metal y un no metal, mientras que en los enlaces covalentes se comparten electrones y normalmente se unen elementos no metálicos. Vamos a ver más detalladamente. Veamos el ejemplo típico del enlace iónico. Tenemos el sodio, que ya habíamos dicho que el sodio está en el grupo 1, por lo tanto tiene un electrón de valencia. Observen su capa más externa, solo tiene un electrón. Se une a nuestro amigo el cloro. El cloro está en la familia 17, tiene 7 electrones de valencia. Perfecto, son la pareja ideal. ¿Por qué? Porque el sodio dice, si yo me quito de encima este electrón, la capa de abajo tiene 8 electrones. Ya la hice. Y mientras el cloro dice, es más fácil ver dónde robo un electrón que deshacerme de 7. Entonces son la pareja ideal, el sodio quiere soltar un electrón, el cloro quiere ganar un electrón y por lo tanto, pues entre ellos dos se unen y se forma el compuesto cloruro de sodio. Nótense, chicos, cómo ahora se representa al sodio como un catión, porque ¿qué pasó? Dio un electrón, por lo tanto, según las diapositivas que vimos antes, el sodio ya tiene 11 protones, pero solamente tiene 10 electrones, por lo tanto queda así. Mientras que el cloro, ¿qué está pasando? El cloro que ahorita ha ganado ese electrón, entonces ya tiene un electrón de más, por eso el cloro aparece como negativo. Y noten en el dibujo cómo se ve la bolita azul que corresponde a lo que le ganó al sodio. Importante de mencionar que el sodio es un metal y que normalmente los metales, ustedes recuerden nuestra tabla periódica en los videos anteriores, todos los metales están entre la familia, los grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y quedamos que todos esos metales tienen de electrones de valencia, los del grupo 1 tienen un electrón de valencia y los del grupo 2 y todos los demás grupos de metales tienen 2 electrones de valencia y algunos que están en el grupo 13 tienen 3 electrones de valencia. ¿Qué significa esto? Que los metales normalmente tienen 1, 2, 3 electrones y para ellos es más fácil soltar esos electrones que estar buscando lo que les hace falta para completar el octeto. Por lo tanto, el metal normalmente es 0 electrones.
Ahora, los no metales se encuentran al final a partir de la familia 14, 15, 16, 17. Quiere decir que tienen 5, 6, 7 electrones de valencia, lo que significa que para ellos es más fácil robar electrones, ganar electrones. Entonces, el cloro es un no metal y está ganando electrones. Noten cómo se formó el catión y se formó el anión. Los compuestos iónicos forman redes cristalinas que son solubles en agua, y si nosotros disolvemos, por ejemplo, el cloruro de sodio en agua y luego metemos unos electrodos, podemos ver que conduce la electricidad. Es una de las propiedades que tienen, precisamente porque al disolverse en agua los iones se dispersan y entonces pueden conducir la electricidad. Ahora, no podemos decir que en el caso de los compuestos iónicos se formen moléculas, no. Aquí se les llama celda unitaria o también fórmula unitaria, pero no son verdaderas moléculas. ¿Por qué? Porque se están formando redes cristalinas, no comparten. Recuerden que uno gana, otro pierde. Ahora nos vamos a analizar qué pasa en un enlace covalente para que veamos claramente la diferencia entre un enlace iónico y uno covalente. Bueno, en el enlace covalente tenemos, por ejemplo, al agua. Es un ejemplo típico de enlace covalente. Tenemos dos hidrógenos y un oxígeno. Nótese que el hidrógeno es del grupo 1, por lo tanto tiene un electrón de valencia. Y nótese que el oxígeno es del grupo 16, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. ¿Qué pasa? Recordemos que el hidrógeno, por estar en el nivel 1, él trata de imitar al helio y solo busca tener 2 electrones de valencia. Por lo tanto, cada hidrógeno está buscando solamente un electrón, mientras que el oxígeno sí necesita completar su octeto. Él tiene 6 y requiere 2 electrones. Por eso, si un hidrógeno y un oxígeno se unen, no logra el oxígeno completar su octeto. Requiere entonces llamar a 2 hidrógenos para que cada uno pueda compartir con él. Y entonces esto nos queda aquí. Se unen ellos dos perfectamente y vean lo que ocurre. Como el oxígeno, que tiene ahí 6 electrones en su última capa, le tiene prestado uno a un hidrógeno y le tiene prestado otro al otro hidrógeno. Y a su vez, cada hidrógeno le presta uno al oxígeno. De tal manera que si yo veo la capa externa de cada hidrógeno tiene 2 electrones. Llegó a la estabilidad que quería. Y si yo veo la capa externa del oxígeno, el oxígeno tiene 8 electrones, llegó a lo que quería. Pero noten cómo están compartiendo. No es como en el caso del enlace iónico. Ahora, una molécula es la unidad más simple de un compuesto covalente. Entonces, realmente cuando hablamos de moléculas, estamos hablando de compuestos que están unidos, sus átomos, por un enlace covalente. Espero que se haya notado la diferencia. Muy bien, sigamos manteniendo la escuela viva. Este video nos sirvió para entender qué es una molécula, cómo se forman las moléculas, por qué se forman los enlaces, qué buscan los átomos al enlazarse, por qué respetan una regla del octeto y no una regla de la decena o de la docena. Ya espero que después de este video todo eso haya quedado claro. Sigamos trabajando, chicos, escuela viva. Nos vemos en el próximo video.